Estamos acá en esta capacitación de la plataforma Contribución para la Formulación y Gestión de Políticas Públicas. Muchas gracias a todos por estar, por prenderse en esta iniciativa. Poder darnos este espacio y terminar el año con esta capacitación para nosotros era importante. Yo soy Mercedes Patrulló, nos conocemos con muchos. Soy coordinadora de la plataforma. Les agradezco muchísimo al equipo de gestión que en realidad se puso al hombro la organización de esta actividad, así como de otras cuestiones que en este tiempo, a Débora Barrera, a Diego Taraborelli, a Ignacio Alonso, a Fernanda Hernández Toso y a Graciela Borrás. La verdad que es de ellos el mérito de la organización de esta capacitación. Por un lado, un conjunto de acciones estructuradas que están de modo intencional y causal para orientar y desarrollar determinados objetivos que pueden generar una resolución de problemas que se plantean en la sociedad. La intencionalidad y causalidad fue definida entre el gobierno y los diferentes sectores de la ciudadanía, de esa toma de postura que se podría tener. Acciones que pueden ser definidas desde el Estado, desde los funcionarios políticos de un organismo. Sí, lo que es conveniente es distinguir siempre si estamos refiriendo a una política, a un plan, a un programa o a un proyecto. Y no es lo mismo estar hablando de un proyecto puntual, que por ahí son los proyectos con financiamiento externo, por ejemplo, que es la unidad operativa más puntual, donde uno esté trabajando, y supone intervenciones más de corto plazo. Otra cosa es un programa. El programa va a ser el conjunto coordinado y ordenado de diferentes proyectos que muchas veces se orientan a un mismo fin, y ahí ya empieza a referirme a un proceso más de mediano plazo, el programa o la intervención que yo vaya a estar desarrollando. Otra cosa es el marco de un plan. El plan puede ser el plan estratégico del INTA 2015-2030, vinculado y orientado en los ODS 2030, por ejemplo, donde ahí lo que establezco es una visión más de largo plazo. Y la política es la que establece muchas veces las grandes directrices estratégicas y las grandes orientaciones de gobierno. Que siempre hay que tener en cuenta que hay un ciclo analítico que se dice de las políticas públicas o de las intervenciones. Hay un momento que la agenda de cuestiones que nosotros podemos tener para intervenir puede ser múltiple. Una vez que el Estado sí toma una postura sobre esto, y la siguiente etapa tiene que ver, que también es la primera, y debiera estar en la primera, con la etapa de la evaluación. Generalmente las políticas públicas toman o realizan alguna toma de postura sobre alguna cuestión que esté socialmente problematizada. Todo problema social concita la atención del Estado, sí o no. Es imposible atender a todos los problemas que puedan surgir en una comunidad, en una institución, en un Estado. Y sería una decisión tal vez ineficaz pretender intervenir en más cosas de las que las espaldas permiten, ¿no? Me parece que sí, que los problemas sociales deben ser atendidos por el Estado. Y todos. Lo que sucede es que tenemos que analizar el tamaño o de qué parte de Estado estamos hablando. No es lo mismo un Estado nacional que uno provincial y que uno municipal. Y después el Estado lo que hace es priorizar. Decir, bueno, a ver, dentro del conjunto de problemas que tiene ese Estado, decir, bueno, ¿cuáles son los prioritarios? No todos los problemas sociales o la formación de agenda después pasa a ser parte de la agenda del gobierno, donde el gobierno vaya a tomar una postura sobre esto. ¿De qué conceptualización
vamos a partir cada uno de nosotras y de nosotros al analizar la realidad y gestionar desde el Estado. Un enfoque generalmente racionalista de las políticas públicas, que es un enfoque donde yo considero que tengo toda la información sobre esa cuestión o sobre esa problemática que estemos planteando, y puedo plantear todas las alternativas de resolución de esa y elegir la mejor opción de todas esas. En general, los procesos de políticas públicas, como bien sabemos, están bastante distantes de que tengamos toda la información los actores. Entonces ahí fue el enfoque de la racionalidad limitada en las políticas públicas, que Simon, que él lo que nos aporta es decir, bueno, en realidad no voy a lograr diseñar una intervención de políticas públicas con toda la información sobre esa cuestión, ya sí lo ha demostrado, por ejemplo, la pandemia del COVID, no es que se dejaron de implementar políticas. El libro nos dice, en realidad, yo cuando me paro a pensar la realidad social, tengo que aproximarme, tengo que partir de este análisis y de este supuesto de que desde el Estado voy a ir haciendo mejoras incrementales sobre una realidad que ya me viene, que no la puedo desconocer. Y otro enfoque es el de Majon, que Majon lo que nos propone es, en realidad, un enfoque de racionalidad dialógica, le llama él, que lo que dice es, en realidad nosotros, como analistas de políticas públicas, lo que hacemos es ser como un artesano que produce una artesanía en donde vamos a dar forma a algo diferente. Entonces es más el proceso de elaboración de una política pública, un proceso donde nosotros vamos a ir construyendo evidencia, persuasión y procesos de argumentación a favor de determinado tipo de transformación y no otro. Que el Estado, como actor de política pública, posee un rol muy diferencial, que es el único actor que tiene la capacidad o la autoridad formal desde lo administrativo y lo político de sentar decretos, decisiones que tengan que ser acatadas por el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Hay diferentes visiones de qué es lo justo, y toda política pública va a tener efectos directos o indirectos, tanto en redistribución de riqueza como en el bienestar. Y cuando nosotros decimos que las políticas son políticas, es al hecho que forman parte de procesos de formación en contextos de luchas por el poder, y esto es luchas por recursos. Y ahí tengo visiones muy distintas que nosotros lo podemos ver a lo largo de la historia en Argentina, ¿no? Hay criterios, como se dice, que son basados en la dotación. Bueno, mira, el Estado no va a tener que intervenir al respecto porque van a haber equilibrios competitivos que se dan en la propia sociedad, donde estamos todos en posiciones de salida más o menos similares y no se requiere que el Estado esté generando salvaguardas. Hay otros criterios, que es el de las teorías de la justicia de Rawls, y que ahí es donde empiezan los criterios más jugosos, digo, para pensar en el marco de políticas más progresistas que uno desarrolla, que lo que decimos es, bueno, en realidad yo tengo que maximizar el bienestar del conjunto de la ciudadanía que no va a acceder a estas cuestiones. Y después hay otro criterio que es muchos de los que está planteado en el enfoque de derechos, y que viene de las teorías de la justicia, que fue apuntalando sobre todo a Amartya Sen, que dice, no, en realidad no termina la cosa en lo que yo proveo por parte de este Estado, que yo provea vacunas para el conjunto de la ciudadanía. Después yo sé efectivamente que ese conjunto de ciudadanía pudo poner en funcionamiento diferentes capacidades en torno a eso, qué fue lo que fue pasando efectivamente en función de esto para este conjunto. O sea, después esta población va y tiene donde lavarse las manos, tiene agua y cloaca, y es donde entran a jugar las diferencias entre criterios igualitarios de justicia y criterios más centrados en la igualdad de capacidad.
cuando hablamos de extensión e innovación, ha habido una serie de cambios históricos en cómo entendemos estos conceptos. Primero, un pasaje de esta idea de transferencia lineal y jerárquica de tecnologías, característica del modelo difusionista de extensión. Pasaje de esto hacia abordajes que son más horizontales, interactivos, participativos, tanto a nivel de extensión como a nivel de diseño de tecnologías, etc. Pero un pasaje, como decía, de lo que es transferencia lineal y jerárquica de tecnologías hacia modelos más horizontales. Después también un pasaje de pensar a la extensión exclusivamente centrada al vínculo con productores, sean individuales o sean grupos, a pensar en procesos territoriales y de articulación institucional. Es que hay una tendencia a dejar de pensar en la innovación como aquello que está predefinido. Esto asume que la innovación está antes de ser transferida. Cada vez más se está pensando en la innovación como algo que surge en el vínculo entre diferentes actores. Si a la década del 80, con algunos antecedentes conceptuales, se empieza a hablar de desarrollo local, desarrollo territorial, entendiendo esto como los procesos de desarrollo se dan en el marco de la articulación entre actores que están en un territorio. Y entonces esta idea de actores del territorio, articulación entre los actores, empieza a ser algo que llama la atención con lo que se empieza a trabajar. De hecho, este cambio va a dar claramente, va a impactar en lo que es el diseño de las políticas públicas, obviamente. Finalmente, esta idea de sistemas de innovación. En realidad esto hace referencia a dos miradas conceptuales, generalmente están más escritas en inglés, que son los sistemas de conocimiento e información agrícola y el enfoque de abordaje de sistemas de innovación. Nos pone en discusión lo que es el proceso de innovación en sí mismo. Y se empieza a discutir esta idea de articulación entre investigación y extensión. ¿Cuál es el vínculo entre la investigación y la extensión? Entonces, y lo que se empieza a plantear, como sugería al principio, que la innovación es el resultado de un proceso de aprendizaje social. La innovación no es el resultado de un proceso tecnológico. Las políticas públicas van a ir incorporando estos diferentes enfoques de extensión e innovación. Las políticas públicas son implementadas, pero no es que una política pública es implementada como está en el escritorio y se pone en práctica, sino todos aquellos que van pasando por las cadenas de implementación de estas políticas públicas las van a ir ajustando, las van de alguna manera moldeando a sus propias visiones, a sus propios intereses. Me pregunto, ¿cómo, y esa es la pregunta que te hago, Fernando, es cómo son las transiciones entre un enfoque y otro? Porque si todo va a convivir, no tenemos claro exactamente una mirada crítica frente a cada uno de esos enfoques. Es decir, tomar una decisión acerca de cuáles son las formas de realmente llegar a la meta de transformar lo que queremos transformar. Eso me hacía pensar en la estructura de políticas, pero también quiénes somos los que las ponemos en práctica. Hay corrientes de pensamiento o generaciones dentro de las instituciones y su contraste, como decía Claudia, y su contraste con las políticas públicas está. Porque yo no sé si tendríamos que tener un único modelo, porque hay gente que hace muy bien alguna cosa. Entonces yo no estoy convencido de que se necesite un único modelo, sino que necesitamos aprovechar diferentes espacios, digamos, diferentes capacidades, diferentes necesidades institucionales y diferentes necesidades sociales. Entonces, esta idea de transición a mí, yo la pensaría en términos de reflexividad y ajuste. Necesitamos que nuestras propias instituciones tengan capacidad de reflexionar, analizarse, ver que esto está funcionando, esto no está funcionando, ajustémoslo, entrar en un proceso de mejora continua, de un análisis reflexivo de lo que estamos haciendo, funciona, no funciona, limitación. Si nosotros estamos pensando exclusivamente en los sistemas de extensión como lo vemos nosotros desde el ámbito público, con una tradición fuerte de extensión pública, a veces se nos pasan de lado el hecho de que hay otros actores y que están funcionando ahí. Y si no estamos prestando atención desde el sector público a esos actores, tenemos el riesgo de descoordinación. Las mesas de desarrollo territorial o mesas de desarrollo local pueden funcionar como espacios de coordinación de la extensión en un territorio. Como señalaba, un problema que es invisibilizar los actores del sector privado
que necesitan formar parte de este proceso de coordinación. Lo que vemos en algunos países es que hay una presencia fuerte de las ONG dando servicios de extensión. Esto se ve en países con menor ingreso per cápita. Diferentes estrategias para pensar el vínculo entre investigación y extensión, estrategias institucionales. Tenemos el modelo de INTA, donde en una institución tenemos separado investigación y extensión, pero bajo un mismo paraguas. En ningún lugar esto va como de manera aceitada. Aunque queda claro que las instituciones que tienen ya metido dentro este vínculo tienen más posibilidad de facilitar esta interacción. Todo nuestro vasto territorio con realidades muy diferentes en el norte que en el sur, conociendo que existen todo este gran abanico de cuestiones, digo, y además me parece que entendiendo que INTA pretende atender a todo este gran abanico de productores, ¿cuál es la medida en que se debería ir implementando las diferentes opciones que vos estás planteando? Cuando hablo de sistemas de extensión, no solamente hablo de la extensión pública, sino del conjunto de los actores que están dando servicios de extensión y asesoramiento. Porque si no, invisibilizarías las diferencias, pensarías que todos necesitan lo mismo. Bueno, uno de los puntos que está en discusión tiene que ver con la privatización y especialmente con el financiamiento de los servicios de extensión. Pero esto pone en discusión quién tiene derecho a acceder, en términos de política pública, quién tiene derecho a acceder a un servicio de extensión o de asesoramiento técnico gratuito. Aparecen opciones de cofinanciación de los servicios de extensión por parte de los productores, sea cofinanciación de la extensión en sí o del asesoramiento técnico, Cambio Rural, por ejemplo, funcione o no funcione, pero está en la propuesta de Cambio Rural. O la cofinanciación, como en el caso del Programa Social Agropecuario o del Programa de Desarrollo Local en Chile, de cierto tipo de productores en términos de nivel productivo, porque lo considera un sector que tiene que apoyar específicamente en términos de políticas públicas. Red me parece especialmente interesante para pensar los procesos de innovación como una forma compleja de entender cómo funcionan y ver que no solamente son procesos tecnológicos, sino que son procesos socioculturales, tecnológicos, ambientales y de políticas públicas, y las innovaciones, los cambios tecnológicos que consideramos innovaciones funcionan no solamente en términos de las tecnologías, sino de las políticas públicas. Un primer nivel de problema de conceptualización es la definición de qué es planificar. La política pública es un producto de un ejercicio de planificación. Y por lo tanto, en estos términos, definir qué es planificar y cómo se planifica es una instancia anterior al producto, es una instancia anterior al propio diseño de policy. La primera definición que quería traer a colación era una definición crítica de planificación, que es una definición provista por Matus. En ese sentido, planificar para Matus, algunos de ustedes ya lo han leído, está en la bibliografía, planificar es proyectar la acción hacia el futuro. Tratar de violentar la situación futura a la cual yo quiero llegar. Es decir, planificar para la planificación estratégica situacional es un ejercicio de violencia. Es decir, yo quiero llegar a un lugar, pero ese lugar es el lugar que yo quiero llegar, no el lugar al que puedo llegar. La mirada economicista de la planificación ha generado que la planificación estatal, en general, gire de lo necesario a lo posible. Se derivan al menos dos tipos de formas de conceptualizar la planificación. La mirada estática de la planificación supone que el futuro es predecible, supone que el sistema social, económico, productivo es un sistema cerrado, pero el sistema socioproductivo es un sistema abierto, por lo tanto, abierto en términos matemáticos, por lo tanto, no puedo captar la totalidad de las variables que van a interactuar en el futuro, ni cómo lo van a hacer, y por lo tanto, predecir el futuro es un ejercicio, en algún sentido, fútil.
El segundo problema que tiene planificación estática en términos conceptuales es que supone que el único agente que planifica es el agente planificador, es el propio Estado, es el propio INTA, es el propio INTI, ¿sí? Y deja de asumir o deja de entender que hay otros que planifican, ¿sí? Y que hay otros que además planifican en contra tuyo. Por lo tanto, para poder superar esos problemas, para poder bypassear esos problemas, se va a tener que dar un servomecanismo de aprendizaje y de corrección continua de la planificación. Lo primero que hay que entender es que el futuro de las sociedades no es previsible, ¿sí? Es un sistema no estructurado, y por lo tanto, lo que estoy tratando de hacer cuando planifico en términos dinámicos y constructivistas es planificar en un sistema de una forma tal que pueda generarme mecanismos de aprendizaje para ir corriendo, ir modificando, ir ajustando mis estrategias y mis tácticas. Sino que la planificación dinámica constructivista necesita planificar por problemas, ¿sí? Es decir, en lugar de pensar cómo desarrollo un sector, cómo desarrollo el sector automotriz, ¿sí? Lo que debería pensar es cómo resuelvo los problemas que el sector automotriz tiene en Argentina. Los problemas particulares, específicos. Un segundo nivel de problema conceptual es entender o es evaluar con qué modelo de desarrollo planifico. Y estas ideas, ¿sí?, se construyen en términos de racionalidades. ¿Qué es una racionalidad? Una racionalidad es una relación problema-solución que se estabiliza y se naturaliza en el tiempo, en la cual se definen los problemas y por lo tanto se definen las soluciones. Entonces, cuando yo defino que una comunidad rural tiene problemas de acceso al agua, esa definición del problema, ¿sí?, problema de acceso a, ¿sí?, define un tipo de solución. Entonces, si esta comunidad tiene un problema de acceso al agua, la solución es proveer algún mecanismo, alguna tecnología, algún sistema que resuelva la provisión, el problema de acceso al agua. Cuando una forma de definir problemas y una forma de definir soluciones se estabiliza en el tiempo, esa estabilización construye una racionalidad. Y esas racionalidades construyen prácticas y materialidades. Esas racionalidades construyen formas de hacer cosas. Y lo más interesante de todo esto es que racionalidades, prácticas y materialidades luego se legitiman, naturalizan y reifican en un loop, en una suerte de proceso de retroalimentación. El problema está cuando esas racionalidades son falacias. La forma en que definimos los problemas es falaz. Si desarrollamos las fuerzas productivas de la sociedad, vamos a tener una mejor rotación tecnológica. Y la inclusión en estos enfoques está fuertemente asociada a la generación de trabajo, asalariado o autoempleo, ¿sí? Entonces, este es el mapa general de ideas, ¿sí?, que están acá. Pedacitos que nos dan vuelta en la cabeza cuando el policy maker diseña. Y después entro en un loop, en un ciclo de retroalimentación en el cual las racionalidades y las prácticas y materialidades se legitiman, naturalizan y reifican entre sí. La primera racionalidad es la racionalidad artefactual. Y la racionalidad artefactual opera un reduccionismo, en el cual las tecnologías son definidas como artefactos, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que genera esta racionalidad? Que es una falacia. Genera una ficción de la solución, porque supone que al entregar una cosa, al solucionar el déficit, el problema se resuelve. ¿Sí? Entonces, en una comunidad con acceso a agua en calidad y cantidad suficiente, le pongo una bomba y alguna perforación, y entonces entendí que el problema del agua se resolvió, y dejé de lado cómo se organizaba la comunidad en términos al acceso a ese recurso, cómo se lo repone, qué gastos de mantenimiento tiene, y no contemplan en la concepción, el diseño y la implementación de las políticas de desarrollo los concretos vínculos que se construyen entre actores y artefactos. El segundo problema de conceptualización es la racionalidad mercantil. Y la racionalidad mercantil naturaliza una relación, una igualación entre bienes y mercancías. ¿Sí? Las mercancías son bienes mercantilizados. La falacia que se construye es que las soluciones de la política pública tienen que estar orientadas a aumentar la dotación de mercancías.
Y cuando opero esta naturalización de que los bienes son mercancías, dejo de lado un conjunto enorme de bienes que no son mercancías y que puedo trabajar desde la política pública como no mercancía. Como por ejemplo, toda relación humana es una relación mercantil para esta racionalidad. Y no toda relación humana es una relación mercantil. La tercera racionalidad falaz que se construye es la racionalidad del territorio político, del territorio como espacio político jurídico, político institucional. No se resume, no se contiene dentro de espacios jurídicos políticos. El territorio es mucho más que eso. El territorio es las relaciones que se construyen entre productores y consumidores, entre proveedores y productores finales. ¿Sí? La ficción que construye confundir el territorio con el espacio es que nos imaginamos que tenemos capacidad de control plena sobre los procesos y dinámicas. Y esa capacidad de control no es plena, ni mucho menos. Por lo tanto, hay que definir, desde la planificación, qué decido controlar y cómo. La cuarta racionalidad es la que iguala la productividad al bienestar. Y esta racionalidad básicamente naturaliza que el aumento de la productividad genera necesariamente un aumento del bienestar. Que es que en realidad lo que llamamos productividad es la superficie del proceso. Las grandes empresas generan procesos de aumento de la productividad porque ese aumento de productividad les da mayor capacidad de control sobre los flujos de producción y los flujos de consumo. Las relaciones mercantiles son relaciones de poder. La quinta racionalidad falaz es la racionalidad de las tecnologías apropiadas, o la racionalidad apropiada. Y esta racionalidad genera otra ficción, que es que los problemas de su desarrollo se resuelven con tecnologías adecuadas a las capacidades iniciales del usuario, las cuales son definidas examinadas. Es que las tecnologías apropiadas, esas soluciones, no generan soluciones estructurales al desarrollo. Primero porque omiten dinámicas de aprendizaje. Porque la solución está adecuada a la situación inicial de conocimiento, que además es una definición exterior del conocimiento de la gente. Porque lo define el que provee la solución, que es lo que sabe el otro. Y la última racionalidad, falaz, es la racionalidad transferencista. Las soluciones están antes que los problemas. Y resulta que esa solución no funciona. ¿Sí? Y construyó soluciones abstractas, materiales, pero abstractas, universales. Genera una división técnica del trabajo que escinde los procesos, que están siempre integrados por definición, de definición de problemas, procesos de I+D, producción y circulación de satisfactores. ¿Sí? Esto es algo importante. La falaz división técnica del trabajo entre quién define los problemas, quién construye soluciones en términos de I+D y quiénes los producen, es un enorme problema de América Latina, es un